Bienvenido a Geolingo, punto de quiebre. Contrariamente a lo que pudiéramos pensar, Inglaterra, que ya no forma parte de la Unión Europea, sin embargo se ha convertido en el líder de un movimiento en el mundo que busca bloquear la libertad de expresión. Pero, ¿cómo es posible que exista un movimiento de estas características y cómo este podría afectar a los demás países del mundo? El truco radica en lo siguiente. En el año 2023, el Parlamento de Inglaterra emitió una ley denominada Online Safety Act. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley lo que busca es regular los contenidos que se difunden a través de las redes sociales, los medios de comunicación, etc. Pero especialmente está afectando a las redes sociales que hasta este momento tenían mucha libertad para poder expresarse. Las personas comunes como tú y como yo podíamos expresar sinceramente lo que sentíamos acerca de las decisiones políticas del gobierno. Podríamos estar en desacuerdo y decir abiertamente sin ningún tipo de castigo. Pero a partir de la creación de esta ley, la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra, que es la entidad regulatoria de todo aquello que se difunde a través de los medios de difusión masiva y también a través de las redes sociales, está controlando, en base a esta ley llamada Online Safety Act 2023, los contenidos que se difunden a través de las redes sociales, las opiniones que se emiten en los foros, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, un ciudadano en Inglaterra expresa su opinión en contra, por ejemplo, de la masiva inmigración ilegal? Simplemente la Ofcom o la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra se pondrá en contacto con la empresa que permitió que este mensaje o que esta opinión se emita y simplemente lo va a sancionar. Lo va a sancionar con multas de hasta un 10% de sus ingresos. Esto viene a representar una obvia restricción a la libertad de expresión. El problema no queda ahí. La persona que emitió ese juicio de valor con respecto, por ejemplo, al caso de la inmigración ilegal, podría estar sujeta a prisión por un número de años indeterminado. Podría ser, dependiendo de lo que se diga, entre 1 año o 2 o 3. De acuerdo a los datos que disponemos, y con fecha 28 de agosto del 2025, el gobierno de Inglaterra ha llevado a prisión a cerca de 4.000 usuarios de Internet por el solo hecho de haber emitido una crítica al gobierno. Entonces, ¿qué pasó con la libertad de expresión en Inglaterra? El Online Safety Act 2023 lo que busca, dice, es proteger a los más débiles o dar protección a los menores para que estos no estén expuestos a contenido ilegal, contenido que pueda distorsionar sus mentes o mensajes de odio. Entonces, si bien el objetivo aparentemente es de protección a los menores, también va más allá y lo que hace es proteger, dizque, a las comunidades minoritarias en Europa, como por ejemplo las comunidades musulmanas, las comunidades judías, etc. Si se emite un juicio de valor en contra de estas comunidades, por ejemplo, cualquiera de los usuarios de una red social específica podría estar sucumbiendo bajo las fuerzas del orden. En Inglaterra ya se han presentado casos así. Esto es simplemente increíble. Ahí no termina el asunto. El asunto va más allá. Si la empresa podría ser, por ejemplo, la empresa X, que es una empresa multinacional, está en diferentes partes del mundo. Si la empresa X, por ejemplo, está autorizada en Inglaterra para difundir contenido, este contenido tiene que ser regulado en base a las directrices de la Ofcom o Oficina de Comunicaciones. Y parte de esa reglamentación está en el Online Safety Act 2023, que lo que trata es de proteger, como hemos dicho, a los menores de edad para que no estén expuestos a contenido ilegal, como por ejemplo pornografía, pedofilia, etc., pero también intenta proteger las minorías,
que no se las ataque. Y la migración ilegal, las personas que llegan como inmigrantes ilegales, están dentro de esa clasificación. Por lo tanto, no es posible criticar la migración ni al migrante, porque son consideradas en Inglaterra como totalmente ilegales. Las sanciones, como ya hemos visto, pueden llegar inclusive a colocar a los infractores tras las rejas. Pero como venía diciendo, la Oficina de Comunicaciones, basado en esta ley, Online Safety Act 2023, no se conforma con lo que los usuarios dicen en las redes sociales en la propia Inglaterra. La Oficina de Comunicaciones de Inglaterra ha ido mucho más lejos y ahora está asumiendo posturas para intervenir, sancionar a empresas que están fuera de su jurisdicción. ¿Cómo esto es posible? Hace poco ha sucedido un par de casos, un par de cartas enviadas, cartas muy largas, como cerca de 30 páginas cada una, se le ha enviado a sendas empresas americanas, una llamada 4chan y la otra llamada Kiwi Farms. ¿Qué pasó con estas dos plataformas para forums? 4chan es una plataforma muy popular en la que los usuarios han venido expresando sus desacuerdos con las políticas, con las prácticas gubernamentales. En general, es una plataforma muy controvertida, pues en primer lugar es anónima. Cualquiera puede emitir su opinión sobre un tema controvertido sin poder ser detectado. Entonces, esa condición de anonimato le da la oportunidad a los usuarios de expresar una diversidad de temas con las expresiones más duras posibles. Obviamente, los mensajes de odio y todas estas cosas que suceden en las redes sociales aparecen también como su principal producto. 4chan ha recibido una extensa carta, como decía, de cerca de 30 páginas, en la que se insta a eliminar o bloquear los contenidos de odio en esta plataforma. Y si no lo hace en un plazo de unos días, simplemente si no responde a la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra, simplemente estará sujeta a una multa de hasta un 10% de sus ventas. Entonces esto representa una suma exorbitante y lo más sorprendente es que es una sanción no del gobierno de Inglaterra, sino de una organización que se dice independiente del gobierno, pero que fue creada por el gobierno. Es algo así como lo que sucede con la Reserva Federal, que es una entidad independiente reguladora de las tasas de interés, etcétera, pero que no depende directamente del gobierno, sino que es independiente, tiene su propia financiación y se autorregula. Entonces, eso mismo es también la Oficina de Comunicaciones en Inglaterra. Es una dependencia, o mejor dicho, un ente independiente del gobierno, creado por el gobierno a través del Parlamento, porque es el Parlamento el que lo crea, es el Parlamento el que lo rige, el que lo modifica, pero en sentido general es completamente independiente a las decisiones gubernamentales. Esto lo hacen para evitar la influencia del gobierno en temas de información masiva. Como también el caso de la Reserva Federal, la finalidad es evitar que el gobierno tenga injerencia sobre las decisiones económicas de los bancos en general, ¿no? Entonces, resulta asombroso para la mayoría de los usuarios americanos que una entidad independiente ajena al gobierno de Inglaterra les envíe una carta en la que los amenace con una sanción, con una multa del 10% de sus ingresos, si es que no retiran los contenidos de odio que allí se emiten. Obviamente, la plataforma 4chan, una plataforma de foros completamente anónima, no ha respondido a la carta porque simplemente ellos saben que la Oficina de Comunicaciones no tiene ningún tipo de influencia para poder litigar a una empresa americana. Es como que las leyes de otro país se quieran implementar en tu propio país. ¿Con qué autoridad? Pero esto tiene también un doble rasero que es muy interesante. Si bien es cierto de que las leyes que gobiernan a Inglaterra a través de la Oficina de Comunicaciones no alcanzan a los Estados Unidos o cualquier otro país soberano,
Sin embargo, existe una estrecha relación entre la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra y la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, en los Estados Unidos, the Federal Communication Commission. Este vínculo entre la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra, o Ofcom, y la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, en los Estados Unidos, lo que logra es que, si bien la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra no tiene influencia directa sobre las empresas americanas, pero a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, que es un organismo también independiente del Estado, como lo es la Reserva Federal, como lo es la Oficina de Comunicaciones en Inglaterra. Estos dos organismos entran en coordinaciones para sancionar a las empresas locales en los Estados Unidos. Entonces, esta conexión que existe entre la Oficina de Comunicaciones y organismos como el de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, esta misma relación también está presente con los diferentes organismos que tienen que ver con las comunicaciones en todo el mundo. Entonces, literalmente, lo que estaría pasando es que la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra podría influir en cualquier país del mundo para que los usuarios o los dueños de las redes sociales sean sancionados por emitir juicios de odio o contenidos que pudieran afectar a los menores. Entonces, lo que estamos viendo acá, esto se trata de una maquinaria de censura. Está claramente establecido que aparece con la apariencia del proteccionismo hacia los más vulnerables. No es la protección hacia los más vulnerables lo que está buscando este organismo. Es un organismo supranacional, como lo es la ONU, como lo es la Organización Mundial de la Salud, como es la Organización Mundial de Comercio, que está tratando de controlar, o que ya de hecho ha empezado a controlar, los contenidos online, los contenidos en Internet, y esto de por sí ya es grave, porque si bien es cierto que la Oficina de Comunicaciones de Inglaterra solo tiene injerencia en Inglaterra, pero tiene a la vez coordinaciones con las oficinas de comunicación de todos los países del mundo, y de esta manera es posible, a través de ellos, sancionar a los usuarios y sancionar a las empresas que difundan contenidos de odio o contenidos que ellos consideran ilegales de acuerdo a las normas de Inglaterra. Este es un movimiento que realmente preocupa a los usuarios de Internet en el mundo porque se está empezando ya a controlar las cosas que decimos y a limitarnos en nuestra propia expresión para decirnos esto es correcto y esto no es correcto, esto se puede decir y esto no se puede decir. Nuestra libertad de expresión está siendo censurada y esto solo es el inicio. Se ha creado una red de censura intercontinental y si no reaccionamos frente a esta amenaza, simplemente vamos a ser devorados por una entidad supranacional que decide qué debemos ver, qué no debemos ver, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos decir, qué no debemos decir. Esa es mi predicción y posiblemente eso es lo que va a suceder. El control absoluto de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideologías y preferencias, todo está bajo escrutinio público de ahora en adelante. Ya no somos dueños de nuestros pensamientos, tenemos que adaptarnos a los pensamientos que nos van a imponer porque las restricciones han empezado a aparecer. En los Estados Unidos, según la primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión está protegido, incluso los discursos radicales, salvo la incitación directa a la violencia. La primera enmienda defiende nuestro derecho a la libertad de expresión. Entonces, aparentemente, esta iniciativa tendría a restringir un derecho constitucional. Pero de la forma tan sistemática como este movimiento ha sido organizado, teniendo conexiones intercontinentales, los derechos constitucionales a la libertad de expresión probablemente en algún momento van a tener que desaparecer. En ese contexto, en Alemania, por ejemplo, con el calificativo de ultraderecha o extrema derecha,
También se está limitando la participación democrática de ciertos partidos, como por ejemplo la Alternativa por Alemania, que siendo un partido que ha ocupado el segundo lugar en las elecciones generales en Alemania. Sin embargo, es un partido que no puede gobernar. ¿Por qué? Porque el partido que está en el primer lugar por una pequeña diferencia de votos se asocia con los partidos que tienen los menores votos para lograr la mayoría y simplemente Alternativa por Alemania queda de lado sin ninguna capacidad para tomar decisiones. Se le ha etiquetado a Alternativa por Alemania como un partido peligroso, pues su ideología, sus pensamientos van contra la unidad europea. Entonces, es fácil poner una etiqueta y después prohibirles incluso, de esto nos hemos enterado hace poco, se les ha prohibido que a Alternativa por Alemania participar incluso en las últimas elecciones municipales. Por lo que vemos, es suficiente decir contenido ilegal o contenido extremista para simplemente tipificar a las plataformas y a las organizaciones políticas para sacarlas del camino, para desaparecerlas. El objetivo es, indudablemente, que exista una sola narrativa. Y si no reaccionamos, simplemente estamos en un camino de absoluta y desconcertante derrota. Esto fue Geolingo, punto de quiebre. Y no te olvides de suscribirte, darnos un like y activar la campanita. Esto nos ayuda a seguir creciendo y a seguir compartiendo contigo nuestros contenidos en esta batalla cultural. Nos vemos en una próxima edición.